Bueno, amigos, yo voy a hacer una reacción al respecto de un debate que ocurrió hace poco tiempo, hace un par de días, con respecto a un youtuber muy famoso, en el cual lo conozco porque hace algún tiempo él hizo una estafa con unos meme coins que lanzó hacia el ecosistema. Y por eso más que todo estoy por acá, porque lo conocía, fue por eso. O sea, por el lanzamiento del meme coin que hizo de que fue una meme que se llamó Bambi. Y bueno, en mi canal, obviamente nosotros hablamos de criptomonedas y normalmente yo hablo siempre con respecto a este tipo de cosas, de estafas, así como hablé con respecto con la que pasó con el presidente de Argentina, con la de Trump, con la de Melania, etcétera. Y esto me llamó muchísimo la atención porque yo no sabía, de verdad, el tamañito de cerebro que tenía esta persona, que por el cual, obviamente, esta fue a tantas personas con ese meme coin que hizo en algún momento. Entonces, en realidad voy a estar acá porque aparte de enterarme de otras cosas, obviamente, me sorprende muchísimo el intelecto pequeñito que tiene, de verdad, porque no es de otra cosa. Entonces, es increíble también ver cómo pueden apoyar a este tipo de personas a sabiendas de que ha hecho tantas cosas, porque de verdad cada vez que busco información me entero de cosas, vamos a decir, más horribles. Y bueno, acá vamos a ver el debate porque si bien es cierto, la presentación, ya solamente con la presentación que le hizo el presentador, valga la redundancia, del debate, ya era más que obvio ver quién se estaba enfrentando. Vamos a ver. Aquí por lo menos la explicación, la entrada del debate que dio Rigoberto, o sea, obviamente a lo mejor Rigoberto tiene un problema, lo veo yo así, que habla muy rápido y pueden haber ciertas comunicaciones de algunas personas que, o sea, por hablar tan rápido el entendimiento puede costar un poco, ¿no? Pero particularmente yo soy una persona de que yo soy pro vida, yo soy cristiana y a mí me parece de verdad desagradable, aparte inhumano, por parte de un hombre principalmente, porque vamos a decir que dentro de la categoría del humano, el hombre es el apoyo de una mujer, y más en una familia, ¿no? O sea, es como decir, es la cabeza de la familia. Y esta persona que está acá trajo unos argumentos patéticos, pero tan patéticos, que a mí me parece tan horrible, tan espantoso, tan inhumano. Porque esta persona trae unos argumentos al debate con respecto a lo que es el aborto, en donde habla de la parte física de la mujer, que me parece que es tan aberrante, que es tan denigrante hacia la mujer. Y aún así, las mujeres son pro aborto, a pesar de que este tipo de personas que manifiestan, que motivan al aborto, prácticamente las están maltratando psicológicamente. Ese es mi punto de vista. Respeto todos los puntos de vista, pero ese es mi punto de vista. O sea, este tipo de personas, con los argumentos que trajo, por el hecho o sea, los argumentos que tiene allí para aceptar o que se acepte ese proceso, para mí es la manera más sucia que debe de existir de expresión hacia una mujer, sea por la vía que una mujer haya quedado embarazada y todo, y estos argumentos no, o sea, no quedes embarazada porque si tú quedas embarazada, entonces se te van a cuartear la barriga. Entonces, lo que está diciendo es de que una mujer con esas estrías o algo es una mujer fea, que una mujer con las manchas en la piel y todo eso es una mujer que no sirve. A ese tipo de personas también le pueden pasar manchas en la piel por agarrar mucho sol. Se pueden estriar también porque pueden engordar, pueden rebajar, pueden engordar, pueden rebajar y también les puede pasar. Pero bueno, esto es aberrante, definitivamente. No, ya sí podemos empezar con el tema. Bueno,
Para mí, el aborto, evidentemente estoy a favor de él, ¿vale? Y he preparado una serie de, supongo que está viendo ahora mismo aquí en directo, he preparado una serie de puntos y también estudios que todo el mundo puede consultar los enlaces que les dejo aquí puestos para que vean que no hablo por hablar, ni hablo de tonterías, ni nada del estilo, ¿vale? El primer punto de todos que quiero tratar, voy a resumirlo muchísimo y luego profundizamos más al respecto. El primer punto que quiero tratar es lo fácil que es quedarte embarazada. Y es que mucha gente tiene la concepción de quedarte embarazada lo haces porque quieres. Y es algo que no es así. Incluso métodos que más se usan, como por ejemplo es el condón, en el uso normal del condón puede tener perfectamente un 13% de probabilidades de... Aquí a mí ninguna mujer, porque yo soy mujer, he tenido 3 embarazos. O sea, a mí aquí ninguna mujer me va a venir a decir, ay, porque yo quedé embarazada, pero yo no sabía que quedé embarazada, o sea, o que podía quedar embarazada. Porque, ¿qué pasa? Eso es parte de educación y más que todo una educación primeramente de la familia, de tus valores como familia principalmente también tus valores propios. A mí no me van a venir a decir a la mujer, ay, yo quedé embarazada, pero yo no sabía que yo podía quedar embarazada. Si lo estás dando por allí, o sea, si te estás acostando con un hombre, la probabilidad de que tú quedes embarazada, por supuesto, es la primera embarazada o una enfermedad. Vamos a estar claros. Si no te cuidas, más todavía puedes quedar embarazada y puedes agarrar una enfermedad. Entonces no pueden decir de que, ay, quedé embarazada, pero yo no quería quedar embarazada. ¿Para qué entonces estás con el hombre? O sea, no tomes riesgo. O en su efecto, no tomes riesgo, cuídate. Y no te confíes plenamente de que el hombre te diga, no, yo soy estéril. O no, yo me hice la vasectomía, porque por lo menos este ser se hizo la vasectomía, gracias a Dios, se la hizo para que no se reproduzcan este tipo de personas. Y, o sea, una mujer, o sea, uno como mujer, uno se tiene que cuidar uno como mujer, principalmente tiene que cuidarse uno. O sea, no es agarrar a la ligera las cosas. O sea, por favor. De fallar, por ejemplo, que se explote, que puede suceder, o que se te quede dentro, que también puede suceder. Entonces, el embarazo puede ocurrir incluso a veces sin darte ni cuenta, porque hay mucha gente que está practicando, la luz no está tal, y al final terminas dentro sin darte cuenta y llegó el lechero y nadie se da ni cuenta de lo que ha pasado. Y luego queda el embarazo, con lo cual no es tan fácil el decir, no, quien se queda embarazada es porque quiere, no, muchas veces incluso tomando métodos anticonceptivos, no es tan sencillo, y se estima que alrededor del 48% mundial de los embarazos eran no planeados. Después, como he dicho anteriormente, el 13% de las veces de riesgo habitual del condón puede fallar, el 2% se usa de forma perfecta, que eso es importante, por eso dice el 98% de efectividad. Luego, la vasectomía, que es la que tengo yo, por ejemplo, a pesar de que es de las más seguras, tiene el 0,15% de probabilidad de fallar también, y eso es otra posibilidad que está ahí. Alrededor del 40% de mujeres en edad reproductiva ha tenido al menos 2 embarazos no deseados en su vida, y en lugares con pobreza, peor todavía, repitiendo. Eso cuando una mujer tiene un embarazo no deseado es sencillamente porque son cabezas locas. Porque andan a diestra y siniestra por ahí haciendo locuras. O sea, no cuidándose. Y eso es algo de valor, de autoestima propia de la mujer. Porque si tú, o sea, está bien. Tú puedes dárselo a quien tú quieras, tú puedes hacerlo con quien tú quieras, cuántas veces al día, pero cuídate, porque la probabilidad es que existen de que quedes embarazada es el 100% y la probabilidad es que también agarres una enfermedad es el 100%. Entonces, para que tú empieces a reducir ese riesgo, tienes que cuidarte. Que si el preservativo, tienes que saberlo utilizar, tienes que comprar marcas reconocidas, que si es la pastilla anticonceptiva, igualito, o sea, todo tiene que su protocolo. Y si no se cumple como debe ser por las locuras, entonces ahí están las consecuencias. Y lo peor del caso es de que cuando ocurre ese proceso, entonces quien tiene que pagar la culpa es el ser humano que tú vas a traer al mundo por tu imprudencia y por tu inconsciencia. O sea, por favor. Bucles de pobreza. Las complicaciones de quedarte embarazada son muchas, desde enfermedades gestacionales, trastornos hipertensivos que pueden... Mira, yo soy hipertensa y a mí me diagnosticaron hipertensión después del último embarazo. Después del último embarazo, yo quedé hipertensa hasta el día de hoy. Ya tengo que 9, casi 10 años con mi proceso de hipertensión. Y porque a mí me haya dicho, o por lo menos una persona o estos seres que tienen estas páginas y estos estudios y estas cuestiones, de que no, porque entonces si tú tienes un embarazo, tú puedes quedar hipertensa, entonces tú no vas a tener hijos, o en su defecto, que si tú caes embarazada, entonces tú lo vas a abortar. Por favor, hay que ser consciente, hay que ser racional, hay que ser inteligente, porque tú puedes quedar hipertensa con el simple hecho de una mala alimentación. O sea, por estar comiendo basura, que estar comiendo hamburguesa, que si por estar comiendo pizza, por estar comiendo fritura, los refrescos, tú puedes quedar hipertenso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, este tipo de personas, o sea, que hablan de esta manera,
lo único que hacen es buscar, vamos a decir, un argumento para tratar de ese argumento buscarle un problema a un problema que puede tener solución, porque para todo hay solución, porque si tú no quieres ser hipertenso, por ejemplo, por comida, no tienes que suspender la comida. Si tú vas a quedar hipertenso por el embarazo, que nadie lo sabe, por la comida sí se sabe, por las grasas saturadas, por todo eso, pero por la parte del embarazo no todas las mujeres van a quedar hipertensas, no todas las mujeres van a quedar sufriendo de diabetes, no todas las mujeres van a tener problemas de piel, etcétera. O sea, eso es algo que el destino nadie lo sabe. Entonces ellos buscan argumentos que desde mi punto de vista son totalmente infundados. ¿Para qué? Para tratar de normalizar el aborto. O sea, buscar un argumento de puedes quedar hipertensa, entonces como puedes quedar hipertensa, saliste embarazada por tu descuido, ¿ok? Por tus locuras, entonces tú tienes que abortar. No, o sea, esos son argumentos que para mí de verdad son totalmente una falacia como tal. Provocar fallos cardíacos y más cosas, diabetes gestacional, mayor mortalidad general o reducción de la calidad de vida. Y esto es muy importante, no quiero que en ningún momento se diga que yo niego que es vida, porque lo es, para mí es vida incluso antes de la concepción. Tus espermatozoides ya están vivos de por sí, los óvulos ya están vivos de por sí. Aquí no es una cuestión de si está. Ok, los óvulos están vivos porque tienen un proceso para la fecundación y el espermatozoide también, pero ellos no son vida. Ellos tienen que tener 23 cromosomas y se fecundan para hacer los 46 desde la creación del ser humano, del ADN propio. O sea, está desfasado. Aún no está vivo, es una cuestión de qué es lo más correcto que hacer y cuál es el mal menor general. Anualmente unas 700 mujeres mueren solo en Estados Unidos. He encontrado muchos datos de otros sitios, pero en Estados Unidos, que es un país muy desarrollado y con un montón de calidades médicas, 700 mujeres mueren anualmente. 700 mujeres mueren anualmente en Estados Unidos por el problema del embarazo. Que aparte, ¿ok? Vamos a decir que tampoco es un argumento para aprobar el aborto, porque hay que analizar el por qué están muriendo, porque hay muchas mujeres que son sumamente inconscientes en sus cuidados como una mujer embarazada, porque cuando una mujer queda embarazada, tiene que tener cuidados especiales, cuidados que de cierto modo deben de venir principalmente de la persona, o sea, del padre del niño, de tu esposo, de la persona que está contigo. Ahí es otro problema que ellos buscan ese argumento para que ese problema del padre que no está presente, de las locuritas que porque quedaste embarazada, etcétera, normalizarlo. ¿Me entiendes? Porque es posible que de esas 700 mujeres que fallecieron porque estaban embarazadas, lo más seguro es que tuvieron un proceso de mala alimentación previo a salir embarazada, pero le están echando la culpa a que fue por el embarazo. ¿Ok? Porque la alimentación mata más que las mujeres embarazadas. ¿Me entiendes? Entonces, buscan ese argumento balurdo para normalizar algo tan atroz. Así de simple. Por complicaciones relacionadas con el embarazo, teniendo en cuenta que el 84% son prevenibles, pero muchas veces pues no ocurre. Mucha gente no va tanto al médico o qué sé yo. Los problemas físicos y mentales que pueden ocurrir, entre ellos problemas físicos, mentales, por supuesto, los cambios hormonales y todo, y nosotras como mujer, yo viví hasta el proceso posparto también, o sea, y yo fui a psicólogo normal y tuve el apoyo de mi esposo y todo eso, porque es algo que se tiene que normalizar, que son procesos normales. Nosotras por tener todos estos procesos hormonales que no lo tiene el hombre, lo tenemos nosotras. ¿Por qué? Porque nosotras somos esa cúpula para generar la vida. ¿Y cuál es el problema de eso? O sea, tenemos que afrontarlo. Y no hay nada más hermoso para una mujer que poder dar vida. Muchos que voy a leer a continuación, o sea, por ejemplo, desde aumento de peso permanente habitualmente psicológico, problemas de incontinencia urinaria que puede ocurrir de forma absoluta, esto problemas del embarazo general, ¿vale? Dientes, que es algo que realmente sucede en las mujeres embarazadas, pérdida permanente de pelo, enfermedades de piel, manchas permanentes, desprendimiento de músculos abdominales. A mí me parece sumamente y de verdad aberrante. Mire, a mí me parece extremadamente fuera de contexto de que este hombre ponga una foto de un abdomen con estría porque una mujer
O sea, las estrías se producen sencillamente por el estiramiento de la piel, en resumidas cuentas. Obviamente tú estás creando un ser que tu abdomen está creciendo, se estira la piel y obviamente se reduce y bueno, y ahí causa el problema de estrías. Eso puede causar desde la persona que engorde, que rebaje, etc. Te va a pasar eso. Bien. Y buscan estos tipos de cosas, estos tipos de argumentos, en poner a una mujer fea, porque obviamente como vemos las estrías, vamos a decir, uy, las estrías, mira ahí en la barriga y tal. O sea, las estrías la han argumentado de que es algo feo, de que es algo de que no se ve bien, ¿ok? Entonces, colocan eso allí como argumento, como que mira, después que quedas embarazada y todo eso, mira cómo te va a quedar la piel. O sea, satanizan eso para que tú no puedas tener hijos, para que tú no quieras tener hijos, para que tú vayas y abortes. Mira, yo tengo estrías en mi abdomen y yo muchas veces he sentado a mi esposo enfrente y le he levantado mi franela y le he dicho, mira, las estrías. ¿Y qué ha hecho mi esposo? Y mi esposo me dice, eso es la cicatriz más hermosa que un hombre puede ver en una mujer. Porque eso sencillamente es parte del proceso de que tú viviste para traerme a mis hijos aquí. O sea, ese sentimiento que se produce de uno como madre y con la conexión del padre, ese sentimiento es único, es único. El detalle aquí es el problema mental que existe hoy en día en la humanidad, que no hay amor propio, que no existe, que las personas están dejando el cristianismo, o sea, no están creyendo en Dios como esta persona que no cree en Dios. Ahorita más adelante dice que él no cree en el alma, o sea, esta persona es totalmente vacía. Y todos esos que apoyan el aborto y todos esos que hacen estos artículos y todo eso, son personas sencillamente vacías en alma, en ser, en todo. ¿Cómo un hombre tiene las santas bolas de venir y decir de que tú tienes que abortar porque la piel te va a quedar así? ¿Ah? O sea, esa es la desfachatez, la cosa más horrible que yo he podido ver dentro de todas las explicaciones que han puesto de los abortos, definitivamente. O sea, esto es horrible, porque esto sencillamente lo único que está conllevando es que él está diciendo de que una mujer es fea porque tiene una cicatriz en el estómago. Una mujer es fea porque tiene una cicatriz ahí en el abdomen por haber dado vida a un humano. Por eso entonces una mujer es fea, porque tiene una cicatriz en el estómago, en el abdomen, porque trajo una vida a este mundo. Es una basura de persona, literal, es una basura de persona, de hombre, es una basura. Desalzamiento de las caderas permanente, estrías, y estos son algunos ejemplos de las cosas más comunes ocurren que al 90% de las mujeres se les queda habitualmente la barriga así, con lo cual no es algo que digamos que tienes que tener de forma no consentida. Yo creo que todo el mundo tiene que tener en alguna parte del cuerpo tiene que tener una estría. Entonces, si una mujer va a ser rechazada después de tener su hijo, porque cuando se mira al espejo tiene estrías, va a ser rechazada por la sociedad, entonces todo el mundo es rechazado. Todo el mundo es rechazado. Aquí nadie tiene autoestima de nada. De nada, de nada, de nada. O sea, cuando quieres tener un embarazo, lo cual lleva muchos riesgos. Si quieres tener hijos, perfecto, maravilloso por ti, pero la cuestión es que es algo que la gente tiene que poder decidir de forma individual y no que alguien le obligue, ni mucho menos se olvide de la ley. Todo tiene riesgo. Si tú te montas en una moto, tienes riesgo. Te montas en un carro, tienes riesgo. Si te montas en un avión, tienes riesgo. Si vas en bicicleta, tienes riesgo. O sea, estando ahorita aquí sentada, tengo riesgo de que pueda, no sé, haber un temblor, un terremoto, se caiga la casa y ya, listo, y morimos. O sea, todo en la vida es un riesgo. Entonces, ¿por qué buscar estos argumentos tan absurdos, ¿ok? Para fundamentar algo que no tiene sentido. O sea, para fundamentar un asesinato, para fundamentar el aborto, o sea, para aceptarlo, para normalizar el aborto. No puede ser. Fluctuaciones en estrógenos, luego temas de matrimonio se calcula aproximadamente que el 67% de las intimaciones maritales se reducen. Claro, pero es por eso, porque este tipo de personas han puesto de una manera tan absurda lo que es que una mujer después que está embarazada, fíjate cómo queda de fea,
mira la mujer va a engordar, mira cómo se puso de fea porque engordó, mira porque entonces hay otras que no sé, se ponen más flacas por los problemas hormonales, mira cómo se puso de flaca por la cuestión, mira que no sé, se mancha, porque hay mujeres que se manchan, por lo menos yo no sufrí de eso, pero hay mujeres que se manchan, entonces, uy no, guacala, o sea, este tipo de personas que son culpables en realidad, este tipo de personas son culpables de hacer creer y de verle al mundo, porque obviamente son unos youtubers que tienen mucho recorrido y hablan así y lavan la mente a esas personas que obviamente no tienen amor propio, ni tienen amor propio y tampoco tienen amor por otra persona. O sea, si no tienes amor propio, menos vas a tener por otra persona. De eso vamos a estar claros. Entonces, este tipo de seres, lo único que están en el mundo, en las redes sociales, es para qué? Para seguir infundando, desde cierto modo, todas estas teorías vacías para que exista existiendo el desamor en la familia, en las parejas, en tratar de normalizar lo que no es sano. Normalizan la promiscuidad, normalizan el divorcio, normalizan el aborto. O sea, señores, por favor, o sea, no puede ser. En el caso de problemas con los niños, insatisfacción, etc. Y en hijos no deseados es mucho peor. Probabilidad mucho más alta de madres usando drogas en hijos no deseados, a los padres, a los abuelos, a los tíos, algo que es de hecho muy común en la TAM, que mucha gente deja a sus hijos con otras personas. No, eso es una falacia. Y fíjate que estás hablando de LATAM, o sea, de Latinoamérica. Eso es una falacia. Nosotros no le dejamos, y yo me incluyo allí, nosotros no le dejamos nuestros hijos a nuestros abuelos, nuestros tíos ni nada porque no queramos nuestros hijos. No, porque nosotros aquí tenemos que trabajar y la persona de la familia, primero, como quien dice, son los abuelos en dejar a sus nietos para que los cuiden, mientras que nosotros, los padres, estamos trabajando. Yo por lo menos, mis hijos, los dos primeros hijos, el segundo exactamente, tuvo que entrar a lo que fue a maternal de 1 año, porque yo tenía que trabajar. Fue un ciclo, unos periodos de tiempo en donde yo tenía que fuertemente trabajar. ¿Ok? Y entró a maternal desde 1 año y después a lo que fue su grado de preescolar, etc. El último no entró a maternal porque, bueno, ya las cosas habían cambiado y todo eso. Pero no vengas a tampoco argumentar de que entonces los delatan, dejamos a los hijos con los abuelos y con los tíos porque no queremos los hijos. Por favor. O sea, qué mentira tan grande. Quiso tener beneficios de permitir el aborto a las mujeres. No solo aumenta su calidad de vida, sino aumenta la calidad en sí económica del país, al poder permitir a las mujeres decidir cuándo tener un hijo y cómo tener un hijo. Las percepciones de las mujeres acerca de cómo efectivamente pierden tanto dinero como trabajo como educación a la hora de tener un hijo no deseado importante, no planeado. Estudios psiquiátricos que ya explicaré con más extensión ahora. Legalizar aborto mejora un 78% de la pobreza general en mujeres versus las que se lo negaron. Aquí tenéis el artículo del paper científico por si lo queréis leer. Estudios que en un momento que no se ve del todo algunos. Ahora. Incluso en países pobres, permitir la legalización del aborto aumentó la participación de la economía del 2 al 5% de las mujeres en muy poco tiempo. Los riesgos de abortar de forma ilegal, porque tú, aunque lo quieras prohibir, no lo vas a impedir. Es exactamente lo mismo que pasa con las drogas. Por mucho que las prohíbas, no las van a dejar de comprar y no las van a dejar de usar. Y si os fijáis, el riesgo en los países de mortalidad es el mismo es superior cuando está más prohibido o más restrictivo el aborto. Ahí sí, porque el hecho de que cuando tú te estás haciendo un aborto, el riesgo de que tú mueras es mucho más alto al que tú puedas llevar un embarazo sanamente. Es mucho más alto, porque ahí sí estamos corriendo nosotras riesgos por desangramiento, porque pueden hacerte una mala praxis allí, romperte el útero, en fin, otras cosas, a que tú puedas llevar un embarazo sanamente. O sea, ahí, o sea, cómo tergiversan, cómo voltean las cosas. Aborto también ocurre el mismo nivel de mortalidad en los mismos países donde están más restringidos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, pues, de estas estadísticas que son de Rumanía específicamente, del paper que estuve leyendo, de cómo cuando se restringe el aborto aumentan las muertes por aborto, cuando se dejan de restringir vuelven a bajar de nuevo. El paper que estaba leyendo, sí, él lo que hizo fue colocar abortos, y me imagino que copió ahí en Wikipedia, en Google, copió y pegó en su page, copió y pegó, entonces él supuestamente son toda su retórica y obviamente copió el link y lo pegó ahí, o sea, pero ¿qué estudió? ¿Cuándo es vida y cuándo no? Que esto es importante también, hay varios estudios científicos aquí que os recomiendo leer si queréis, y esto también es dentro del tema moral de cuándo se considera vida, cuándo no se considera vida.
todos los estudios determinan que el sistema nervioso se produce alrededor de las 24 a 28 semanas. Antes de eso, el feto no puede sentir dolor. Y esto es algo que está constatado por muchísimos estudios. Hay algunos que lo reflejan en las 12 semanas, pero estos están muy criticados precisamente porque es más un acto reflejo que algo que realmente haya tenido ese feto una evolución. A fin de cuentas, tú cuando tienes, por ejemplo, no sé, tienes el motor de un coche, pero no tienes el coche tiene que ser entero para poder funcionar. Pues lo mismo ocurre con un bebé, cuando no está totalmente formado, no puede sentir de la misma manera que un ser humano. Significa que no vaya a ser un humano, pero no puede sentir de la misma manera que un humano. Y aquí ya son preguntas. Ok, el debate estuvo muy bueno. Rigoberto le dio contra el piso, barrió el piso. Este ser no tiene ningún conocimiento intelectual. Yo lo voy a ir rodando porque quiero mostrarles a ustedes los strikes. Es decir, todas las partes que él dijo, no conozco, no sé de qué hablas, está hablando de falacias, siempre él busca una excusa para, como él no tenía cómo refutar nada, porque en ningún momento refutó ni verificó nada, obviamente colocaba a Rigoberto que lo que decía era falacia, donde Rigoberto sí tuvo fundamentos que son conocidos, o sea, que no tienes tú que ser un intelectual, un filósofo ni nada por el estilo para entenderlo. También de la manera en que habla Rigoberto, como lo dije, puede hablar muy rápido y todo, pero es entendible. O sea, yo por lo menos lo entiendo. Esta persona no entendió. Yo no sé, esta persona dijo como 10, 12 veces, lo entiendo, no sé de qué habla, es una falacia. ¿Qué son los trayectos que le voy a poner? Porque de verdad esto es un debate de 3 horas. Yo lo vi totalmente, todo lo vi. Lo vi en diferido. Es más, cada vez que lo veo me asombro más de la falta de inteligencia, de la falta de intelectualismo de una persona, y como él, muchísimas, porque las personas que lo siguen a él, que ha estafado con juegos, que ha estafado con criptomonedas, que aprueba lo que está de acuerdo con lo del aborto, en fin, que se cree superior a los demás, porque he visto por ahí que me han enviado otras informaciones, porque pedí información en algunos grupos con respecto a esto, porque no lo conocía, no sabía quién era él, y me han enviado algunos links de unos videos de otras personas que yo me quedaba como que, ¿en serio? ¿Es en serio? ¿Esto existe? O sea, yo pensaba de que él era un chamito por ahí, o sea, qué sé yo, de que hizo su plata estafando a gente con criptomonedas y ya murió. Pero no, es una persona que insulta, o sea, en fin, que denigra, etcétera. Gracias a Dios hizo la vasectomía. Gracias a Dios. Pero voy a ir mostrando más o menos las etapas en donde, para que ustedes saquen los strikes. Por lo menos yo lo pongo así, como los strikes, ¿no? Vamos a ver. Voy a hacer una pregunta. ¿Vos escuchaste mi discurso de apertura? Sí. Ok, refútalo. Es que no tengo nada que debatir en lo que tú has dicho porque no me parecen que sean argumentos para poder debatir. Entonces no hay argumentos. Kano wins. Flawless victor fatality. Ese es el primer strike. Definitivo. Nuevamente el formato. Mira cuántas cosas te he seguido. Voy a hacerte los 5 minutos de respuesta. No Pero eso te afecta. ¿Por qué te pones tan chulo? No entiendo la necesidad. Falacia Yo cuando he dicho que lo ideal, o sea, yo cuando he dicho de falta de memoria, yo nunca... Una ausencia de cualquier vida. ¿Define vida? Un espermatozoide es vida. Un óvulo es vida. Incluso es fecundar. Ahora, excelente. Define ahora vida humana. Vida humana es, y podría ser, el feto, en el momento de la fecundación, el proyecto de vida humana, y luego dónde lo quieras considerar tú, y eso depende de tus valores morales. Pero que es vida humana en el momento en el que ambos ADNs se... Bueno, no, realmente podría ser el espermatozoide también vida humana, realmente, porque tiene ADN humano y no deja de ser vida humana. Entonces podría ser eso también vida humana. Si te refieres a cuando el niño es un bebé, es un proyecto de bebé, y en el momento en el que termina de formarse, entre las 24 y 28 semanas, es un bebé 100%. Antes de eso es un bebé en proceso de formación. Y ahora bien, te vuelvo a preguntar, ¿cuándo hablé yo de memoria? ¿Cuándo? Dijiste de que no sentía. Está implícita la afirmación. Dije que no estaba formado, no puedes sentir dolor. Un recién nacido, te hago una pregunta, ¿un recién nacido está completamente formado? Un recién nacido está completamente formado, sí. No tiene conciencia, falso. Johnny Cage wins. Flawless victor fatality. Strike 2. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que un recién nacido no tiene conciencia? No tiene conciencia. ¿De dónde sacas eso? No tiene conciencia, no tiene intelección, no tiene vocabulario, porque el vocabulario es inmaterial y no puede hablar hasta cierto tipo de Estás confundiendo la cosas. conciencia con el vocabulario, la inteligencia que podemos tener aquí de adultos. Claro que está formado. A partir de las 24 o 28 semanas se puede considerar que está formado. De hecho, hay niños que pueden nacer incluso listo. a esa edad tan temprana. Es que esto se resume a un tema muy sencillo, Dallas. Vos acabas de adjudicar de que eso es vida. Desde ahí ya no tengo nada que debatir contigo. ¿Defiendes el aborto en caso de violación o no? No defiendo el aborto. Yo defiendo siempre la vida porque yo defiendo la justicia. ¿Tú crees que es justo? Incluso en caso de violación.
Claro que sí, Crítica te lo política. argumento. Te lo argumento, claro que sí. Argumento, argumento. argumento, Ok. sí, sí. Vos abogas que deberíamos de aplicarle el derecho humano y la justicia a cada persona. El derecho humano y la justicia de cada persona, sí. Ok, entonces dale justicia a la madre y dale justicia al bebé. Gracias. ¿Viste que esos son 2 más 2? ¿Qué justicia tiene la madre, una persona que va a vivir durante 9 meses un embarazo no deseado y luego durante 25 años tener que mantener económicamente a un hijo no deseado? De un Exacto. 25 años mantener a un hijo no deseado. O sea, yo me imagino que esos son los hijos, no sé, tipo papi y mami, pero yo por lo menos ya yo a los 13, 14 años ya yo estaba generando plata para mí. Pues. O sea, y para mi familia, para mi casa. Pues. padre no deseado. Ok, ¿se castiga al inocente por el crimen de un culpable? Es que no puedes decir que sea un inocente en el momento en el que es un proyecto Claro que es un inocente porque es una persona que está sin, o sea, que no tiene conciencia de nada. de humano. ¿Y cuál es el mal menor? ¿El joder 2 vidas? Entonces, ok, vamos a ver tu lógica. Vamos a ver, todos en el chat, presten atención, que Dallas acaba de decir de que matar a una persona es la solución No puedes. para el bienestar de una vida, el bienestar de 2 ¿Cuándo lo vidas. consideras una persona? ¿En el momento de la fecundación? Sustancia individual y naturaleza racional desde la concepción. ¿Qué vida le vas a procurar a un bebé que no ha sido deseado producto de una violación? Argumento emocional no lógico. Tiene que ver con argumento emocional ni que nada. Te estoy dando una pregunta honesta y lógica. ¿Qué No se vida ve le vas a casi- procurar a un bebé producto de una violación no deseado? No se debe castigar al inocente por el crimen del culpable. El embrión es inocente de la violación. Cuando el porque inocente no está efectivamente formado. claro, porque es sustancia individual y naturaleza racional. Acaba de O sea, decirme por que el, es vida, te estás proyecto de contradiciendo. por el proyecto de una vida que no alcanza a ser una vida humana independiente, lo que vas a hacer es obligar a la mujer a tener un hijo no deseado. Entonces tú dices que en vez de darle vida, lo matemos. ¿Eso es lo que quieres decir? Vamos a ver. No, En responde. el momento en el que Pero estamos responde. hablando de una vida no sintiente, porque no puede sentir dolor hasta las 24 o 28 semanas. Mentira. Desde luego que la mejor solución Falso. es abortar, por supuestísimo, más aún siendo el caso de una violación. O sea que la solución es la muerte. La solución es abortar. Es decir, La muerte. igual, Exacto. tú cuando te haces una paja también estás matando espermatozoides, cuando te haces pajas. Esto es lo más estúpido y absurdo que yo he escuchado. Porque es sustancia individual y naturaleza racional. No es sensitivo. O sea, el esperma no tiene vida, no tiene la vida. El esperma está hecho es porque tiene una función como el óvulo. Obviamente a los 2 fecundarse es que hace la vida humana como tal, ¿no? Pero ¿No sabes? ¿Eso es qué? ¿Repite? Ok, te lo respondo. No es el semen, sustancia individual y naturaleza racional. No lo es. No escuché bien la palabra. ¿No es qué? cada vez que él hace así, de que no escucho, que no sé qué tal, él está tratando de procesar lo que le están diciendo porque de verdad no entiende nada. No es, o sea, la vida se basa en la racionalidad, es género sensitivo, es decir, el que piensa. Vamos a ver, Entonces, ¿sabes cuáles como son? el Ok, te hago una pregunta. no pasa nada. ¿Sabes cuáles son los 4 grados del ser, de la naturaleza? ¿Los 4 grados del ser? No sabes de lo que estoy hablando. Bueno, yo No, te no doy sé la de lo clase, que estás hablando, tranquilo. la verdad. Sonya wins. Flawless victory fatality. Tercer strike. Van 3. Y va comenzando. Sí, en efecto, a un debate se viene preparado y menos 24 horas, pero te A explico ver, tú te igualmente. inventas teorías o crees cosas locas y yo no tengo por qué saberlo absolutamente todo. Tú Ok, también te podrías ir explico. preparado y entender algo tan simple como te estoy explicando. ¿Hay algunos estudios que te he mandado yo? No, ¿verdad? ¿Alguna de estas cosas que te estoy mostrando por aquí? ¿Las has leído? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Las tienes que saber todas? No. ¿Y yo tengo por qué saber cada teoría loca que crees tú? Tampoco. Te llegas a decir tonterías y ponerte tan chulo porque no tiene ningún tipo de puto sentido esto. Te lo juro, o sea, yo pensaba llama la que atención. esto de aquí al cuello. Wow, ¿cómo? Una persona que no tiene argumentos para debatir de que obviamente está en una situación comprometida, como está él, en donde él siempre ha querido ser el papi rookie, el que lo sabe todo, el que lo ofende, el que él tiene la razón, el que nadie los puede superar, y ahorita se está consiguiendo con alguien que es intelectual, de que sí tiene conocimiento y que sí tiene cómo refutar, obviamente eso va a ser su excusa. ¿Cómo te quejas? Porque acabas de adjudicar un juicio de valor y acabas de hacer una falacia de petición de principio diciendo que No, conoces los eso nada. documentos. Eso es decir, a un debate si viene preparado. Esos comentarios de mierda, ¿qué cojones vienen? De verdad, o sea, Si vamos a es que te van intentar. ¿Eso es una pregunta o es retórica? Porque es que no termino de entender. Antes de que Analiza. hacerte una paja no es matar, porque le Responde a cada viviente seguir viviendo. Por lo tanto, le damos a la madre cuido, ayuda psicológica, ayuda espiritual. Si es que no crees en Dios, todo bien, quédate con la psicológica. Al ladrón se le da cárcel y al bebé se le da vida, porque la justicia adjudica a cada quien lo suyo. ¿Viste que son 2 más 2? Raiden wins. Flawless victory fatality. ¿Eso es una pregunta?
Cuarto strike. Y Claro, tengo una obligatorio, es pregunta. que no termino de entender. Cuarto strike. Antes dijiste que Analiza. hacerte una paja no es matar, porque el esperma no siente. Define qué es matar. En principios. De hecho, la definición de humano desde la concepción, obviamente que posee un ADN distinto, y en este momento podemos decir de que es una falacia de falsa analogía. No, si no fuera matar, no habría nada que eliminar, pero el aborto siempre elimina una vida, y toda la vida, en este caso, merece ser adjudicada por medio de la justicia. Y la ¿Te das justicia cuenta le que mi queda que pregunta no solo se respondía con sí lo he dicho o no lo he dicho? ¿No? Te estoy fundamentando, dado que la pregunta es un poco absurda. Ahora, yo te pregunto, ¿cuál es tu No, argumento para es una refutar el pregunta aborto? absurda, es una pregunta que es importante para lo que te voy a decir a continuación. Dices, el esperma no es matar el esperma porque no es sintiente, no es consciente. Pero ahí donde tú defines exactamente qué es sintiente o consciente, porque el esperma sí que tiene un sentimiento y una conciencia de voy a ir a por el óvulo a fecundar. Por lo cual, cada vez que te haces una paja y lo dejas ahí en el pañuelo donde carajo tienes tu leche, la cuestión es que tú estás matando esas células de tu cuerpo. ¿Sabes cómo se llama la célula del espermatozoide? ¿La célula espermatozoide? No sabes cómo se llama. ¿Espermatozoide? Sí, No tengo ni idea célula. a qué te refieres. Sub-Zero wins. Flawless victory. Fatality. Vamos, el quinto, rapidito comenzando. El quinto. Y él es un intelectual. Hombre. ¿La célula? Estamos flojos de información. Dallas no es un organismo propiamente como sustancia, es una célula haploide. Y de hecho el cigoto, en cambio, ¿Eso es tengo un que saberlo? organismo... ¿Por qué? ¿Eso cómo sube o baja mi argumento exactamente lo que estoy diciendo? Claro, tiene que saber, por lo menos tiene que saber algo del esperma, tiene que saber del óvulo, porque si él es pro aborto y él difunde información de eso, lo más lógico es por lo menos que tenga el conocimiento básico de lo que es el esperma, de dónde viene, de cómo tal, de cómo es la fecundación, de cómo se queda el niño o el ser humano, no sé qué cosa. Eso es algo que debe ser básico, ¿no? Porque él está impartiendo el pro aborto. No sé, digo yo. Porque para poder definir una cosmovisión tienes que adherirte a la realidad, y la realidad tiene verdades que nosotros podemos constatar, y a partir de aquí se crea la epistemología moral, la epistemología en cuanto a la ontología, la epistemología para constatar la Te veracidad de la encanta hablar existencia de con Dios. cultismos, ¿eh? Pero te encanta, o sea, lo amas. ¿No puedes hablar con una persona normal o cómo es el rollo? Claro, porque él decirte que él habla como una persona normal es insultar, el dársela de la gran cosa, es decir que es el único que tiene la razón, en fin. De resto, cuando tiene una persona de que verdaderamente le está impartiendo conocimiento, para él es anormal. ¿Vas a refutar o vas a llorar? Buenísimo. Contigo, En la ¿verdad? comité, Bravísimo. Roberto. Escucha, ¿cómo tú defines que el espermatozoide no es consciente, no es sintiente? Pero defines que en el momento en que el espermatozoide se mete dentro del óvulo, que tampoco es consciente ni sintiente según tu lógica, sí que lo es, solo porque se han unido esas dos cadenas de ADN. Te respondo. La distinción esencial es entre esperma y persona. Ya te lo definí. De hecho, es una célula sexual haploide. ¿Qué pasa con esto, Dallas? Que no tiene la máxima plenitud. De hecho, máxima plenitud me refiero a que cuanto el fin teleológico no se dirige a un fin en potencia servida como lo de la concepción. Por eso, la diferencia es esencial. Ahora, eso es incompleto, porque de hecho no tiene capacidad ni autonomía en convertirse en ser humano. Estamos hablando en principio de autonomía, que son los principios de bioética. Principio de autonomía, maleficencia, no maleficencia y principio de justicia. Sigo con la respuesta, un momento. Luego, hay algo que se te iba a decir, ok. Y ahora, el embrión propiamente es sustancia individual de naturaleza racional. ¿Y qué es la diferencia? Con genoma completo, que son 46 cromosomas. El haploide tiene apenas 23 cromosomas. Entonces, aquí hay una unidad orgánica y un principio de desarrollo propio. De hecho, el espermatozoide es parte del cuerpo del varón, no un ser humano. Entonces, el cigoto, la diferencia es que sí es un individuo distinto. Ahí está la diferencia. Bueno, en cuanto al principio de autonomía que has definido, un cigoto tampoco tiene autonomía ninguna. Como he dicho anteriormente, hasta las 24, 28 semanas, el feto no está formado y es sí o sí parasitario de la madre. Entonces, eso que estás diciendo de la autonomía no aplica al bebé. ¿Cómo lo justificas entonces? Ok, te hago una respuesta. Fíjense de cómo se expresa tan mal. El feto es parasitario de la madre, o sea, un parásito. Está muy básica. Vamos a hacer un análisis de todas las semanas. Sin cultismo, por favor, que me tienes hasta los huevos. Ok, muchas gracias por la falacia ad hominem. Yo soy educado, gracias. A cambio vos, por Estás cierto. todo el rato faltando al respeto, colega. Desde el principio por está favor. faltando. No le ha faltado el respeto, le ha dicho las verdades y él lo siente como falta de respeto porque sencillamente es una persona que no entiende, no tiene intelectualidad. Sin mencionar de que vos, déjame desarrollarlo porque te lo desarrollo muy fácil. Si tu análisis es el siguiente, Dallas. Si me dices, bueno, es que yo digo que es vida. Claro,
Pero ¿en qué momento podríamos matarlo? ¿Cuándo es persona? Bueno, te tengo una solución. ¿Qué te parece si lo abortamos en las primeras 2 semanas cuando hay ovulación y fecundación? ¿O qué te parece en las primeras 3 semanas cuando el embrión se implanta en el útero y empieza a formarse el sistema nervioso primitivo? ¿O qué te parece si vamos a las 4 semanas y aparece el latido cardíaco detectable por ultrasonido? Obviamente, yo no tengo hijos, pero he podido ver estos lugares y se forman las bases del cerebro y la médula espinal. ¿O qué te parece, Alas, en la 5ª semana cuando el corazón bombea sangre? ¿O qué te parece en la 6ª semana cuando hay latido fuerte y regular? ¿O qué te parece en la 6ª semana cuando dice que hay rasgos faciales definidos, ojos, nariz? ¿Te parece que no es persona? Bueno, 8 semanas. Todos los órganos principales están presentes en forma inicial. De hecho, se forman las manos y los pies, Dallas. Claramente son dedos. ¿Y qué te parece? Bueno, ¿qué te parece? No, en la 8 semana no. En la 10ª. Bueno, vamos en la 9 o la 10ª. No importa. ¿Qué pasa? Se desarrollan las uñas y el cabello. ¿Y sabes qué pasa? Se desarrollan los genitales y empiezan a diferenciarse. Esto es hermoso. Y luego tenemos la 11 semana con la cara definida. Y así sucesivamente hasta la 40 semana que todos los órganos están maduros. Pero falta el tema de la conciencia. Ahora te digo, antes de que salga de la madre no es vida, pero luego sí. Bueno, bienvenidos a los trucos mentales de Dallas. Ahí está tu respuesta de cuándo es vida. Y de hecho puedo adjudicar varios académicos y varios biólogos que adjudican que es vida. Para que vos refutes que es vida, tienes que hacer un silogismo en el cual refutes que no es sustancia individual de naturaleza racional. Scorpion, win. Flawless victory fatality. Esto es try. Una pregunta, Dallas. ¿Vos crees que existe alma, un valor en el hombre? No. Es que ese tipo de personas, así como él, ese tipo de personas van a decir que no tienen alma, porque es que no tienen alma. Ese tipo de personas son totalmente inhumanas, o sea, no tienen almas. ¿Por qué no existe el alma? Quede mínimo como un múltiplo, verbo to be, escuchamos y nos juzgamos, escuchamos y juzgamos, escuchamos y nos agarramos la materia puede pensar. a coñazo. Adelante con la carga de la prueba. ¿Cómo la materia puede pensar? Lo dejo loco. No ¿Qué entiendo esa proceso pregunta. físico? Lo dejo loco. Al séptimo. El séptimo, malo. Lo formulo. ¿Qué proceso físico-químico da pensamiento abstracto? Sigo sin entender la pregunta. Estamos... 8. Bueno, tú me has preguntado si yo creo o no creo en el alma. Y la pregunta es, ¿de dónde sacas tú el alma? ¿Quieres que te lo fundamente? Quiero que me digas cuál es la prueba de que tú tienes alma. Por eso, ¿quieres que te lo fundamente? Ok, antes de darte la prueba del alma, ¿qué considerarías como una prueba de Dallas? Para ver si estamos Pues en la misma que- sintonía. Pues que uses el método científico para decirme dónde está el alma. Falso. ¿Sabías que el método científico no prueba su propio método científico? Eso es totalmente mentira, una falacia de la remega hostia. El método Ok. científico no es una creencia, es un método para poder llegar a la verdad. Y sin el método científico no estaríamos siquiera haciendo aquí una llamada. Kurt Gödel decía que no puede siquiera hacer matemáticas sin fe en su consistencia. Y tiene que ser fe porque la inconsistencia en las matemáticas no puede ser probada. ¿Sabes en qué se basa el método científico? ¿En qué se basa? ¿Quieres que te explique el método científico entero? No. ¿Sabes en qué se basa? Antes del método científico, ¿sabes en qué se basa? ¿En la observación? ¿Te refieres? Eso es en cuanto el momento de hacer la acción del método científico. Pero previo a eso, el marco del método científico, ¿sabes en qué se Todo basa? nace con la observación. No hay No, más. hay algo anterior a la observación. ¿Sabes qué es? No, sorpréndeme. 9. Liu Kang wins. Flawless victory fatality. 9. 9. 9. Y no vamos ni por la mitad del debate. Y va 9 strike. O sea, 9 cosas que este señor no ha podido responder. Bueno, te sorprendo. La lógica y la matemática. La lógica y la matemática presupone. De hecho, Kurt Gödel afirma esto y Jet Wigner decía lo mismo. Jet Eso Wigner no tiene decía nada que ver que... con el método científico y te lo estás Ok, inventando. te lo fundamento. El método científico prueba cosas materiales, ¿correcto, Dallas? ¿El método científico qué has dicho? El método científico prueba los cambios del estado de la materia, ¿correcto? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, puede probar eso, sí. Ok, excelente. ¿Sabes qué no puede probar? Entidades inmateriales. ¿Sabes qué es inmaterial? La lógica y la matemática. ¿Saben qué se basa el método científico? En la Eso lógica y no la es matemática. verdad. Eso que estás diciendo no tiene ningún tipo de sentido, es Ok. una falacia de la remega hostia. segundo. Las Ok, está bien. matemáticas Un momento. Roberto. No, Vale, te hago una pregunta, Dallas. ¿Cómo científicamente pruebas la lógica y la matemática? Adelante. Es que esa pregunta no tiene ningún tipo de sentido. Me estás haciendo una pregunta Antes de- que es como decirme... Recuerda que estamos fundamentando la existencia del alma. Pero antes yo quiero ver cómo es tu versión de prueba, porque la prueba es por medio del razonamiento. De hecho, yo puedo probar cosas que no existen también. Me estás diciendo, ¿por qué discutir la pera y la manzana? Cuando la pera y la manzana no discuten. Es que son pues, preguntas que no tienen sentido ya de origen. Stephen Hawking, físico, y lo conoces, decía que la ciencia puede explicar el universo, pero no puede decirnos por qué existe. Ese por qué, no estoy hablando del universo, tranquilo, no me estoy desviando, estoy hablando del método científico. Ese por qué los científicos, incluso Richard Dawkins, garantiza de que no puede ser probado. De hecho, el método científico no puede probar su método científico porque se basa en la lógica y la matemática. ¿Y dónde sacas esa Déjate loco. Y tirando piedra. Rigoberto lo dejó loco y tirando piedra.
locura, no tiene ningún tipo de sentido lo que estás diciendo. El método científico no hay nada que probar porque es un método para llegar a una conclusión. No puede probarse a sí mismo. Es un método de conclusión. ¿Crees que la ciencia lo prueba todo? Creo que la ciencia lo puede comprobar todo. Ok, entonces, muéstrame por medio de la ciencia dónde está la lógica. Quedó así, me quedó tut. Va 10. 10. De nuevo, estás literalmente haciendo una pregunta que no tiene sentido de base. Pruébame dónde está la moral. La lógica no tiene nada que ver con algo que se pueda pensar de la forma que tú estás diciendo. ¿Y eso es lógico? La lógica no es algo que se pueda probar. La lógica es un método para poder llegar a conclusiones de algo. ¿Crees en la matemática? Una valoración moral de cómo tú alcanzas a algo, pero no tiene nada que ver con el método científico. Completamente falso. La lógica es inmaterial, atemporal, espacial y funciona en toda la realidad. De hecho, Dallas, te hago una simple aclaración. Me estás haciendo una pregunta que son cosas que no tienen nada que ver. Te lo estoy aclarando. El método científico se basa en dos conceptos inmateriales como la prueba de la matemática y la lógica, en la cual se basa. ¿Sabías eso, Dallas? ¿Sabías que la ciencia no lo prueba todo? ¿Repite esa cosa que acabas de decir otra vez? El método científico no prueba su propio método científico porque siempre presupone un marco de axioma que es la lógica y la matemática. Y como el método científico prueba lo material, sígueme con lo que estoy diciendo. Te lo repito, te voy a hacer un favor, te lo repito porque tampoco quiero arrinconarte, pese a que ya lo estás. Pero mira, te voy a hacer una aclaración. ¿Cómo demuestras? Te lo juro, Bueno. No paras con tus comentarios de mierda, Es exagerado, te lo juro. ¿Cómo demuestras por medio del método científico? Sí, lo comprendo muy bien. Filósofo de la ciencia para usted. Es una pregunta que no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, el método científico no puede probar la lógica y la matemática, Dallas. Muéstrame cómo por medio del método científico prueba la lógica, la matemática, la moral, la belleza, la existencia de otras mentes, verdades históricas. No puedes probar eso. Exacto. Me estás agarrando cosas que no cumple. A ver, el método científico se aplica, por ejemplo, a los rayos, ¿vale? ¿Tú amas a tu hermana? ¿Cómo? ¿Tú amas a tu hermana? Tiene que ver eso con el método científico. No va a decir que ama a su hermana ni que ama a nadie porque obviamente él es una persona vacía. Así de simple. Responde, ¿tú amas a tu hermana? Nuevo, ¿qué tiene que ver eso? Me vas a decir, ¿y cómo compruebas científicamente que amas a tu hermana? Bueno, podría hacer algo, pero son cosas que, o sea, estás comprando. Se podría hacer algo, entonces. Emoción, bueno, ¿qué? Mira, te voy a hacer un favor. Sabes que yo soy muy admirador de tu canal. Eso no es broma. Yo soy admirador de tu historia. Ya no me creo nada de ti. No, este hombre me mintió, Empezó el anterior directo súper de chill y luego aquí en el directo me empieza a meter un montón de comentarios irrespetuosos. Es totalmente increíble. Muy falso, mira, muy falso. Ya no me creo nada de ti. Sigue. Está bien, Dallas. Sabes que yo tengo amor por mi madre, pero si a mí me cortaran y me sacaran todas mis células, no pueden probarlo científicamente. ¿Vos podrías mostrarme cómo el método científico prueba el amor? Bueno, podríamos hacer un método científico para si una persona quiere a otra. Sí, en plan, se observaría, se desarrolla una hipótesis, serían unas pruebas de que podríamos clasificar de los actos, de las acciones y elaborar una serie de estudios para poder decir, tú quieres a tu madre y entonces ya hacer peso de balance y decir, más probable que sí, más probable que no. Y eso es lo más importante del método científico, que no asevera nada y siempre está dispuesto a cambios. Eso es lo más importante. Si yo te digo dónde están las fuerzas fundamentales, la gravedad, ¿vos podrías señalarla? Por supuesto que sí, la gravedad es algo abstracto, como dices tú, y se comprobó a través del método científico. Ok, ¿sabes cómo se hace evidente la matemática según Eugene Wigner, premio Nobel en matemática? Dice que la matemática... ¿Cómo se hace evidente? Claro. ¿Qué significa la matemática? ¿Cómo se hace evidente? La evidencia es una constatación de la pertinencia del entendimiento de la realidad. Mira, te lo explico. Si yo estoy en este escritorio y ahorita mismo yo tengo, por ejemplo, un documento y este documento yo llego y hago una predicción de Júpiter de una trayectoria de punto A a punto B, este documento hace una interpretación de la matemática. ¿De cuál matemática? La fuerza electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil y gravitatoria. Esas fuerzas no se pueden ver porque interactúan de forma inmaterial, atemporal, espacial. De hecho, el marco materialista presupone siempre los marcos que son inmateriales, atemporales, espaciales, de modo que lo único que existe no es la matemática. Entonces, la matemática sí que existe inmaterialmente y existe la interpretación, por cierto. La matemática uno no la crea, sino que la descubre. Entonces, el método científico se basa en esta matemática. A eso me refiero, Dallas. No es nada del otro mundo. Ahora, vamos con la existencia No, de hecho, la moral, la belleza, la estética, la conciencia, que no puedes probar por medio de un proceso físico-químico. ¿Sabes que el materialismo es propiamente contradictorio? Ok, te hago una pregunta. ¿Vos puedes pensar en el materialismo? Pensar en el materialismo, que o sea, vos piensas que el materialismo, un reduccionismo a que solo lo que existe es la materia. ¿Vos estarías de acuerdo que vos piensas eso? Que solo existe la materia. ¿Estarías de acuerdo que solo existe la materia? No, porque los pensamientos en sí no los puedes clasificar como materia y son pensamientos. Listo, entonces el método científico no lo prueba todo. ¿Vieron que son 2 más 2? Porque la ciencia puede probar los pensamientos. Es una mega falacia de la mega hostia, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pido por favor que trates mi falacia. A ver, pero el método científico hablando Ahí le vuelve a tirar otro strike. Para mí es el 11.
Nosotros, a pesar de que la ciencia cambia, hay verdades que son inmutables. Por ejemplo, el principio que no puede ser producido causa como Dios. Dos, lo lógicamente contradictorio. Yo no necesito ir a Marte para corroborar, ejemplo, que no hay un círculo cuadrado, porque es propiamente lógicamente contradictorio. Yo puedo probar de que no soy un soltero. Yo puedo probar de que no existe un soltero casado. Puedo probar que no existe un efecto sin causa. Puedo probar que no puede ser vos y otra persona a la vez. De hecho, ¿sabes qué decía Anthony Flew, que es un ateo? Decía, la carga de la prueba recae en quien afirma ser teísta o ateo, no basta con rechazar, hay que justificar. Por eso, cuando nosotros decimos lo va a descubrir la ciencia, eso es un Dios de los huecos, pero yo puedo saber cosas universales. Te voy a decir al menos 3 que puedo decirte y que nunca va a cambiar. Número 1, el principio como causa primera, que es Dios. 2, principios de la lógica. Y 3, la inmutabilidad del ser del alma. Esto es inmutable. ¿Por qué? ¿Porque lo quiero? No, por lógica. Es inmaterial, atemporal, espacial, trasciende la materia. Gracias. ¿Eres experto en soltar falacias al aire? De verdad, te lo digo. No soy ningún tipo de sentido, de verdad te lo digo. O sea, las solamente Dallas. Son... El 12. Para mí, este es otro trade más, porque lo deja loco. Lo deja así como dice, mínimo como un múltiplo. Honestamente, todo el rato. No te vas a decir la frase de memoria exactamente que dijo, pero él todo el rato hace preguntas que no son coherentes y que dice, por ejemplo, no sé perfectamente que no hay un círculo cuadrado. Ya, evidentemente que no hay un círculo cuadrado, pero lo que hace es relacionar A igual a B igual a C y por lo tanto A igual a C. Así no funciona la lógica. Él lo que hace es hacer 2 equivalencias falsas de decir, no, como sé que esto no, entonces sé que esto otro no. Y así no funciona. Tú no puedes hacer falsas equivalencias todo el rato, que es lo que hace él todo el rato. No, de hecho, Dallas, yo te voy a decir lo siguiente. Yo no estoy haciendo falsa equivalencia. Lo mío son principios de la lógica. Sabes que antes de que yo te dijera el aborto es malo, porque de hecho el aborto claramente es malo, pero fuera de eso, vamos a seguir con ese tema que me gustó. Yo fundamenté un sistema epistemológico en cuanto a principio de no contradicción, principio de razón suficiente, causa y efecto. En cuanto a esta epistemología se basa en una prueba. Por ejemplo, Dallas, te voy a hacer una demostración. Yo puedo probar cosas que no existen. Por ejemplo, un círculo cuadrado no existe. Y vos has dicho en videos que no se puede probar algo inexistente en el caso de Dios. No voy a hablar de Dios, pero en este caso lo que te demuestro es que sí se pueden probar negativos. De hecho, la persona que diga no se pueden probar negativos, eso propiamente es un negativo. Exacto. ¿Por qué te estoy explicando esto? Porque cuando yo explico esto, yo fundamento lo que es una prueba. Y la prueba en epistemología no es solamente una prueba empírica, sino que se basa en lo que es lógicamente imposible para existir. En este sentido, lo que te estoy diciendo es, Dallas, ya te fundamenté el problema del alma, ya te fundamenté que la moral no tiene ningún proceso físico-químico. Entonces, nuevamente, ¿vas a seguir con el pensamiento reduccionista que lo único que existe es la materia? Si vos piensas que lo único que existe es la materia, entonces estás pensando, pero te estás contradiciendo. Pero una cosa, Rigoberto, para ser justo aquí, y no quiero que la gente piense que yo tomo partido y como moderador, yo creo que no he entendido que Dallas haya dicho que solo existe la materia. Ok, bueno, entonces, a ver, afírmalo o negalo. Dallas, te doy a ti la palabra para que okay, un momento, Jota, decí, ¿existe solo la materia o no existe solo la materia? Lo he dicho ya 10 veces. Y lo he repetido un montón de veces. No existe solo la materia como concepto. Excelente. Entonces, acaba de afirmar de que yo puedo probar cosas por medio de los principios de la lógica y puedo adjudicar con seguridad, por ejemplo, la existencia del alma. Gracias por darme la mano en epistemología. Suavecito. El 12. Equivalencia sin ningún tipo de sentido. Y tú me explicas el principio aristotélico de no sé qué. ¿Yo qué coño sé? Explícamelo. La gente no lo sabe. 99% de ellos tampoco lo sabrán. Explícalo. Bueno, no solamente estoy explicando, sino que propiamente estoy haciendo una diferencia. ¿Qué es el ocultismo, Dallas? ¿Podrías definir qué es ocultismo? ¿Ocultismo? Sí. Pues yo como ocultismo entiendo lo que es así espiritual y esos rollos. No estás definiendo. Eso se refiere a prácticas esotéricas, objetivamente, como la adivinación, magia. ¿Sabes qué es metafísica? Sí. Que no es lo mismo. ¿Sabes qué es metafísica? No, explícamelo tú. No sabe lo que es la metafísica, tampoco. Van 13. Respóndeme, ¿por qué hay algo en vez de nada, Dallas? ¿Por qué qué? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Repítelo más lento. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿En dónde? La existencia es algo. ¿Por qué existen las cosas en vez de no? Otro lo dejó boludo allí. Ahí lo dejó también en el aire. Mínimo como un múltiplo, no entendió nada. Va el 14. Y aquí pasaron otras cosas porque ahí empieza a explicar del perrito, de no sé qué, de qué esto, de qué lo otro, que ahí también le hicieron como 2 strikes más. Pero bueno, esto está muy largo, es de 3 horas aproximadamente. O sea, es bastante la información. Va bajo 14. Y bueno, y ahí empezaron a hablar de muchas cosas ahí que bueno, que yo los invito a que puedan ver el debate completo, ¿no? Pero aquí en la parte final, de verdad me llamó muchísimo la atención algo, de que esta persona, aparte de ser todo lo que es intolerante, es soberbio, muy soberbio, y ya van a ver el por qué.
Primero voy a terminar sobre estos puntos. Algunos no los puedo desarrollar tanto como me gustaría. Siento que Rigoberto se va mucho por las ramas y es difícil tener una conversación si no se responde de forma escueta, pero bueno, por eso estaba hablando la gran parte del día. Para que luego me digan que no dejo hablar. Realmente estaba hablando no sé cuánto, pero la mayoría de parte del día. Voy a decir que has dejado hablar. Pero todo el rato, o sea, exagerado. Bueno, en fin. Mi punto, el más importante, es, de nuevo, lo fácil que es quedarte embarazada sin querer. Y un hijo no puede ser sin querer. Un hijo tienes que tenerlo queriendo. Tener un hijo no deseado no solo destruye tu propia vida, sino también la del hombre con la que estés y también destruye muchas veces la vida del hijo, que termina luego en un bucle de pobreza, miserias, también muchas veces de abandono del hijo, bien sea a los padres, a los abuelos, a los tíos, a quien coño sea. Esto crea un montón de problemas emocionales en los niños que luego se ve posteriormente tanto en divorcios y en muchas cosas más. Luego, lo importante que es tenerlo preparado es las enfermedades que pueden ocurrir. Y esto me gustaría enfatizarlo muy fuertemente. Quiero que leáis todas estas enfermedades que pueden ocurrir durante el embarazo, que suceden, ocurren, y esto ocurre un 90% de las veces. Rara es la madre que no lo tiene. Aparte de fluctuaciones en el estrógeno, oxitocina, que pueden crear una depresión postparto entre el 10 y el 20% de las mujeres, por no hablar de las mujeres que luego no sienten ese instinto de amor hacia sus hijos, que no se habla suficiente de ello. Eso que está diciendo que es depresión postparto, yo lo tuve en mi último embarazo, depresión postparto. Yo sencillamente fui a terapia psicológica. Yo adoro a mi hijo. Eso no es motivo tampoco para aprobar el aborto. Lo siento, lo lamento, pero yo sufrí estrés postparto en mi último embarazo. Y con ayuda psicológica, chévere, fueron cuestiones de, no sé, un par de semanas. Y aquí estoy y adoro a mi hijo. O sea, buscan argumentos balurdos para promocionar esto. Pero sucede, ocurre y crea muchos problemas. Por eso, el tener un hijo tiene que ser una decisión tomada a conciencia, no para tener un hijo a la fuerza, obligado, porque al final si tú te obligan, vas a terminar teniendo tú una vida de mierda y la persona que críes una vida de mierda. No, y aquí también hago otra aclaración, ¿no? Por lo menos cuando yo tuve mi primer hijo, ninguno de mis hijos fueron planificados. Ninguno fue, hey, vamos a tener un hijo. No, ninguno fue planificado. Todos vinieron porque Dios quiso que ese día tuvo que venir, pues, así de sencillo. Ninguno fueron planificados. O sea, ya me llegó, todo chévere. Y ni su papá, ni mi persona, y ni mi hijo, ni son frustrados, ni han sido malcriados, ni van a ser unas malas personas, ni nosotros como padres lo hemos dejado de querer. O sea, absolutamente nada de eso pasa. Y eso no va a pasar. Y eso no tiene por qué pasar. Sencillamente porque por lo menos yo soy una persona que tengo mi valor propio, su papá tiene su valor propio y todo. Ahí el respeto es fundamental en todo eso. O sea, la parte de valor propio uno como mujer principalmente. Y este tipo de personajes en especial que hacen devalorar, denigrar plenamente a la mujer son los causantes principales de que las personas o las mujeres en este caso se aboquen más a tomar la decisión de un aborto. No es porque hicieron el estudio y no es porque tal, o sea, no, me disculpan, pero no. Y por supuesto que estar interrumpiendo el aborto lo puedes ver mejor o peor según tus necesidades morales, pero al final del día, y yo lo único que propongo es cuál es el mal menor. ¿Tú por qué vas a traer a la vida a una persona que va a venir para sufrir con traumas y con mierdas? Porque hay muchas personas que para vivir las vidas de mierda que han vivido es como, colega, haberme abortado, sinceramente. Y lo digo yo honestamente. Y mucha gente también opina lo mismo porque hay unos traumas que han creado algunas personas a ciertas personas. Eso por no contar con los padres maltratadores, que también hay un huevo y medio. O sea, para tener eso mejor no haber venido a la existencia. Aparte de eso, en la existencia en sí misma, que es aquí el debate de la vida, siempre hay vida. Desde el momento antes de la concepción hay vida. Pero cuando esa vida está... Esto es otro punto también, padres maltratadores. Entonces, fíjense de que ahí también buscan el otro argumento de decir de que los padres maltratadores, entonces, en algún momento todos nosotros, porque nadie ha salido ileso de que tu papá o tu mamá en algún momento de tu infancia pudo haber sido rígido contigo. Bueno, se pasó desde el chancletazo, de la cotiza, como quieran, del correazo, como quieran decirlo. Entonces, ya fíjate cómo te modifican el argumento. El padre maltratador. Entonces, te manipula. Entonces, fíjate del padre maltratador, de que en aquel momento te maltrató, te dio 2 correazos más.
O sea, yo me imagino que esas personas en eventos así, y en esas cosas se deben de poner en ese son los tipos de conversaciones. Te dio 2 correazos más, entonces es un padre maltratador. Entonces así, ¿para qué te tienen si te odian, que no sé qué más? Incitan más bien en crear un odio que no tiene ningún argumento válido. Fíjense como todo es una manipulación, porque es horrible. Ahora miren lo que les digo acá. Cuando Rigoberto está dando su final del debate, ya van a ver cómo se pone este patán a hacer esto. O sea, a querérsela tirar del sabrosón, de que él es el papi, y lo que hace es que es un cínico y ha quedado peor. Yo no te voy a sacar eso en cara, pero solamente te voy a decir algo. Me parece que Rigoberto, o sea, normal, se disculpó si fue que él faltó el respeto, que no lo veo súper bien. El otro es el que se ofende porque obviamente es lógico, bien, y me parece que él está actuando de una manera espectacular y mira lo que hace. Dios es verdad, por lógica, porque un principio no puede ser producido porque todo lo que comienza a existir debe necesariamente ser producido por un principio, el principio mismo no ser producido por nada. Es inmaterial, atemporal, espacial, enormemente poderoso. Es inmaterial porque no hay materia, temporal porque no hay tiempo. Hay un nexo lógico entre un Dios que tiene una relación con el hombre. Y pese a que yo diría que yo estoy tratando de mantener mi postura, yo te voy a decir lo siguiente: Jesús es verdad porque Jesús demostró, hay testiguación múltiple, hay fuente de evidencia interna, externa, y Jesús ciertamente existió. Bart Ehrman, erudito agnóstico que no es cristiano, decía: quienes niegan la existencia de Jesús están en un grave problema porque no hay ni un solo documento que diga que Jesús no existió. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta a la audiencia. Mientras Dallas está aquí haciendo signos y demás, yo quiero decirles de que simplemente les pido de verdad, más bien les doy de verdad las gracias por el tremendo apoyo y porque de verdad Dios me ha dotado de paciencia, no con Dallas, sino de mantenerme sentado porque estoy muy inquieto. Pero bueno, gracias Dallas. Quisiera leerte nada más antes. Es un patán, es un ridículo y un falta de respeto. Y está llamando al otro falta de respeto. Y miren lo que le está haciendo. Ese es un patán. El otro se está expresando más bien. Si le está pidiendo disculpas, si es que hubo algún tipo de ofensa, que a mí me parece que no. Y mira cómo se comporta ese patán. O sea, y así aún así es famoso en las redes sociales, en YouTube. Y bueno, en fin, o sea, estafa, hace juegos que son una miércoles, es un patán, pro aborto, o sea, por eso digo, gracias a Dios que te hiciste la vasectomía, mijo, para que no se reproduzcan gente como vos. Determinar Romanos 1:20, y para los que no piensan o piensan que nuestra creencia no tiene razones, yo quiero leer, después de argumentar de manera lógica y ser frontal, quiero sacar la Biblia, sí, se vale, porque las cosas invisibles de él, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus falsos razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen del hombre corruptible. Así que, hoy quiero decirles a todo el chat, tienen 2 opciones: o niegan absurdamente que el universo no tiene creador, y hacen caso a un razonamiento que es circular, que es absurdo, o hacen caso a la lógica, principio de causalidad, que todo tiene una explicación de su existencia. Yo quiero dejar este mando no a mí, pese a que yo sé que respondí cada una de las objeciones. No voy a decir yo el que ganó este debate, no me interesa. Lo que me interesa es que la gente sepa quién fue el que dio argumentos y quién fue el que hizo, en este caso, un tipo cierto de sarcasmo. Así que bueno, gracias chicos, Dios los bendiga. Gracias Dallas. Quiero decirte que en vos estás si quieres debatir de nuevo. Yo no te... Definitivamente es tremendo, pero tremendo pata en el suelo este coño. O sea, definitivamente. Esa es mi conclusión. Eso no sirve para medio de miércoles. De nada, es un patán. O sea, al aceptar eso. Sencillamente se vio perdido. Creo que anoté como 15 strikes. Debe tener como 3 más en los pedazos que no les puse por acá. Pueden ver el debate. Está buenísimo. Y sin embargo, voy a traer otro video también. Un poco de reacción por otras cositas que me enteré. Porque de verdad, o sea, esto está bastante interesante por este tipo de personas que es. Pero bueno, ya saben, suscríbete al canal, activa la campanita, compártelo y nos vemos en un próximo video.